Nos metemos ahora en otros temas de actualidad y abordamos la situación con los niños heridos de bala en nuestro país. La Sociedad Uruguaya de Cirugía Pediátrica ha hecho un llamado de atención a propósito de esta situación y esto lo vamos a conversar con el doctor Carlos Kierzenbaum, quien es presidente de esta sociedad. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Bueno, ustedes emitían un comunicado donde señalaban que cada 27 días reciben un niño herido de bala cirujanos pediátricos de diferentes puntos del país. ¿Cuál es la situación que ustedes están detectando, viviendo en el trabajo día a día? Esos 27 niños, de un niño cada 27 días, es un estudio exclusivamente del Pereira Rosell. Eso se va a actualizar ahora, en pocos días sale publicado un nuevo estudio estadístico, retrospectivo, de eso era, los 27 días era hasta el año 2020. Ahora va a salir uno del 2020 al 2023, en el cual la cifra pasa de un niño cada 27 días a un niño cada 15 días. Lo que pasa es que no le pudimos poner, digamos, porque todavía no estaba publicado. Sí, hace poco estuvo acá el director del Hospital Pediátrico, Galeana, y hablaba de uno por semana, ¿no? Y bueno, sí, ya esta semana ya tuvimos el fin de semana, ya tuvimos la de la semana, ya la tuvimos el fin de semana. Así que es realmente preocupante. Yo en una semana, en el Pereira, en diciembre en el Pereira y en una mutualista, tuve 3 heridos de arma de fuego en una semana. O sea, doctor, ¿y cómo impacta esto en el normal trabajo de los pediatras? Porque Galeana era una de las cosas que señalaba. ¿Cómo cambia toda la dinámica del trabajo? ¿Cómo se va la atención, los bloques quirúrgicos, la revolución en torno también al personal y sus familias? ¿Qué pasa? A ver, cuando viene un niño baleado, es el paciente más grave, más donde las decisiones que uno toma en cuestión de segundos define la vida o la muerte de ese niño. Es clarísimo. Eso significa máxima atención, concentración, tomar decisiones segundo a segundo. Uno tiene que definir rápidamente el trayecto de la bala, cuáles son los órganos potencialmente que ha dañado esa bala. Después que pasa todo eso, que se define si va para CTI, va para sala común, o hay que operarlo, o hay que llamar a otro especialista, después hay que sentarse a hablar con los padres, explicarles la situación. Yo recuerdo un caso hace unos años en que estábamos operando un recién nacido y llega al hospital una niña de 3 años herida de bala. Tuvimos que parar la operación del recién nacido y abocarnos a esa niña de 3 años. Las heridas que tenía la niña la llevaron a la muerte. Pero el impacto de esa familia que un ratito antes estaba jugando con la niña y ahora teníamos que definir dónde la velaban, por ejemplo, en el sentido dónde los padres se despedían de la niña. Son detalles que hay que tomar en cuenta y que hay que considerar porque, como les digo, es minuto a minuto. ¿Y los equipos profesionales, están preparados para abordar estas situaciones? Porque me imagino que un cirujano pediátrico en Uruguay hasta hace un tiempo se preparaba para abordar enfermedades, patologías, una operación un poquito más programada, ¿no? Que esta situación de emergencia y tomar este tipo de decisiones. Convengamos que los números, que son una foto de la realidad, nos muestran que del 89 al 95 había un herido de arma de fuego, un niño, cada 67 días. O sea, casi anecdótico. Y tenían que ver con situaciones de manejo, manipulación de armas domiciliarias o lesiones de casa. Hoy, uno cada 15 días, uno ya agarró experiencia. ¿Por qué? Porque venimos de un trayecto de tiempo en el cual hay un montón de situaciones que hemos tenido que ir viviendo. Entonces, el aumento de los números de casos nos generan más experiencia. Hace muchos años era así, era anecdótico. Y teníamos que asumir que la situación era dinámica, pero ocasional. Hoy no, hay experiencia. Hoy ya tenemos experiencia porque es frecuente. No es algo que es cada tanto, una anécdota en la vida de un cirujano. Hoy cada tanto tiempo tenemos uno. Doctor, Yo supongo que cuando le llega a ustedes en el hospital un niño baleado, obviamente que no preguntan las circunstancias en las que fue baleado, lo que tienen que hacer es salvarle la vida a ese niño, ¿verdad? Ahora,
Después, ¿cómo es el seguimiento de ese paciente? ¿Hay trabajo interinstitucional? Yo supongo que debe ser multidisciplinario la tarea de seguimiento que se hace con los pequeños. ¿Cómo es el trabajo? Primero, depende de las lesiones, ¿tá? Depende de... Primero, el niño vuelve al entorno donde fue herido. Eso es lo primero que nada. Pero sí hay un seguimiento, sí el sistema, obviamente, perfectible, pero sí hay un seguimiento. En mi experiencia personal, los pacientes los seguimos porque hemos dejado niños con ano contra natura, con lesiones que implican otras cirugías a veces para reconstruir cosas que se lesionaron cuando fue herido, y de alguna manera nunca hemos perdido contacto con ese tipo de pacientes. O sea, creo que hay un buen sistema de contención, como todo en nuestro país, perfectible, mejorable, pero no hemos perdido pacientes. Ahora, pero es una realidad que requiere otra asistencia, Total. seguimiento, apoyo psicológico. Lo hay. Hay un equipo... ¿Pero hubo que adaptar a esa realidad nueva? Es a como los todo, equipos ya médicos. estaba, que se encargaba de otras cosas y tuvo que agregarle este tipo de patologías que nos vamos acostumbrando en función de lo que va pasando, ¿no? En el sentido de que si son lesiones, por ejemplo, si son lesiones vinculadas a armas de fuego, por manipulación de armas domésticas, es una cosa. Primero porque también bajan los calibres. Eso es también otro detalle. Lo que se está viendo también es un cambio del comportamiento. Antes, cuando yo hablaba acá, 67 días, eran calibres chicos, no vinculados a violencia. Hoy es al revés, son vinculados a violencia, vinculados a violencia social, a calibres más altos. O sea, ahora vemos lesiones con armas de fuego de guerra, ¿no? Aquellos que eran lo que se dice matagatos. Ahora no, ahora son lesiones gravísimas. Entonces, hay que adaptarse a esa nueva realidad. Claro, eso quiere decir que las heridas son más graves, las de Muchísimo ahora más. que las de antes. Sin duda. Corren sin más duda. riesgo los niños de ahora que los de antes. Conste que cuando hablamos de cada 15 días, hablamos solo del Pereira Rosselli. No hablamos del sistema mutual, de los otros hospitales y de los que mueren en el lugar. ¿Ahí en cuánto se incrementa, doctor? No, es imposible saberlo. Doctor, ustedes, de acuerdo a las heridas que reciben los niños que son baleados y después del estudio que hacen, ¿pueden determinar si por el tipo de herida fue un balazo intimidatorio hacia la familia? Y si en ese caso ustedes han notado un incremento de ese tipo de heridas. Buena pregunta. Punto 1. En verdad, no. No es por... O sea, digamos, los estudios dicen, una herida única puede ser cualquier cosa. 2 heridas se tiró a matar, ¿no? Si hay 2 balas o 2 disparos hacia un niño, lo hemos tenido, ya no es una bala perdida. Después, si es una única, no sabemos. Ahí dependemos del relato. Tú lo dijiste. A nosotros no nos importa la circunstancia social. Solo nos importa saber si se sabe el calibre, simplemente para definir el tipo de lesiones. 2, la distancia. ¿De qué distancia? Porque hay determinadas armas que cuanto más lejos, más daño hacen por el efecto cinético que tiene la bala. Entonces, esas son las circunstancias que más nos importan. Todo lo demás, obviamente, muchas veces nos mienten. O sea, si nos cuentan una historia que no es la que en verdad pasó, no importa. Pero al final, muchas veces terminamos sabiendo más por lo que sale en la prensa de que el relato que nos hace el entorno del niño. Pero son cosas que son secundarias. Pero a veces sabemos, a veces no sabemos. Doctor, ¿y la mayoría de estos niños heridos que vienen con una herida o con más de una? En general vienen con una, pero también... Como un daño colateral de otros enfrentamientos. Ahora hay de todo, ahora hay de todo. Apareció, sí, un tipo de herido que está vinculado a mensaje a los padres. Eso es indiscutible. A uno de los padres, por lo menos. Eso ya lo hemos tenido más de una vez. Y eso genera algo que preguntaba Maggie, o sea, situaciones nuevas en los centros hospitalarios de
quizá enfrentamiento, peleas, un adulto que aparece y todavía los médicos tienen que hacerle frente a esa situación, porque quizá la persona que está supuestamente cuidando a ese niño no es quien lo está cuidando de verdad? No me consta de que tengamos esas situaciones. Nosotros lo que queremos suena hasta superficial, naif. Nosotros lo que queremos, lo que buscamos con son dos cosas. Que se hable del tema y punto 2, que los niños queden afuera de la disputa por los padres o entre adultos, que queden por fuera, que los niños no estén vinculados a estas situaciones. ¿Por qué? Porque estamos viendo que los niños ahora se están convirtiendo en el objetivo de las lesiones. Con darle un mensaje a los padres, seguir a los niños. Que eso es bien nuevo, eso no existía. ¿Pero y por qué se están dando cuenta de eso? ¿En qué elementos se basan para determinar el relato de los padres, ahí sí el relato de los padres. Ajá. Ahí es el relato de los padres. ¿Y ustedes están notando que ha habido un incremento de un tiempo a esta parte? Sí, sí. Doctor, y la otra pregunta que también en su momento se había planteado por parte de Galeana era protocolizar un poco la asistencia de los niños, saber que, por ejemplo, usted decía, nosotros tenemos los datos del Pereira Rosell, también porque es el centro de referencia pediátrico de la zona metropolitana, y a nivel país también, pero ya es un poco más lejos de otros departamentos. ¿Debería capacitarse e informarse mejor a quienes tienen la asistencia inmediata, la emergencia médica, de no llevarlos a clínicas que no tienen las herramientas, ni capaz que el personal capacitado para atender a estos niños y ganar tiempo para evitar muertes, por ejemplo? Sí, sí, o sea, eso sería el ideal. Muchas veces las circunstancias no son favorables en el sentido, vos tenés que acercar al paciente lo más cercano a un centro de salud para empezar las primeras medidas de reanimación, sea donde sea, para empezar a salvarle la vida. ¿No es mejor hacerlo en una ambulancia, por ejemplo, que llevarlo, perder tiempo yendo a una policlínica? El tema es complejo, porque hay lugares que las ambulancias dudan mucho en entrar porque también se pueden convertir en el objetivo o quedar en el medio de las balaceras. Entonces, lo ideal sí es agarrar al paciente y trasladarlo lo más rápido posible a un centro de salud que pueda salvarle la vida. Eso es indiscutible. La cuestión pasa que hay circunstancias. Claro. Hay circunstancias. Lo ideal sí. ¿Qué es lo que nos interesa? Sí, que se protocolice que los niños... Claro, eso capaz que para el caso de las ambulancias. Usted está planteando una realidad donde, por ejemplo, un padre o una madre carga a la niña o el niño en un auto y se lo lleva a la policlínica. A donde sea, exactamente. Otra de las cosas que es importantísimo es dejar el subregistro. Todos los niños que sean heridos de arma de fuego en todo el país deberíamos tener números constantes y sonantes. No hay hoy. Tenemos las iniciativas que personalmente no las conozco, si hay no sé, nunca accedí a ellas, solo conozco los trabajos que se publicaron en revistas científicas, nada más. Bien. Sí, a eso se refiere entonces con estar preparados, que hacen ese llamado al comunicado. Sí, sí, sí. Tener no una foto parcial de la realidad, sino la realidad toda. Doctor, muchas gracias por estos minutos. Por favor.